uno de nosotros es dueño de una historia que se puede recontar, pero que solo una que otra de ellas se cuenta en realidad, porque son muchas las historias humanas que jamás se han conocido, que mueren en el fondo de la tierra o en la mitad del camino. Historias fragmentadas o contadas a pedazos, simples epílogos de una vida que nunca se repite y que existe una sola vez, como los hombres, escrita en la piel de cada uno, dibujada en el rostro y en los ojos, escrita con el puño de una mano que no terminaremos de entender y que se afana en ocultar sus rastros en los oscuros hoyos de la existencia. Historias de hombres que entraron en el alma de sus sueños, que andaron por decenas y decenas de años recogiendo flores y espinas para adornar el sitio de su tumba cuando mueran. Hay historias que no pueden estar en el silencio, que se abren y se cierran como un libro, que están en las pupilas de la humanidad y en la boca falaz de incontables mercaderes de conciencias. Hay historias humanas, deshumanas e inhumanas. Historias de grandes personajes devoradas por la tragedia que nunca han perdonado el pecado de la supremacía. Historias de hombres y mujeres muy humildes que hallaron en la sencillez de su espíritu la grandeza que traspasa las fronteras que no pueden eludir los prepotentes. Historias ejemplares que no tienen corona y permanecen calladas en el anonimato. Historias firmadas con sangre en alto relieve, sin estampas emperladas ni timbres empapados de oro o de plata. Historias que fecundan la tierra y que llenan los graneros con el bendito fruto de su sacrificio y de su amor verdadero. Hay historias que se escriben en la oscuridad desde el fondo de los abismos. Historias grotescas y desfiguradas por fútiles pasiones. Hay historias cortas e historias largas. Las unas se evaporan con el tiempo, las otras permanecen en la memoria, como la antigua escritura que se tramanda de padres a hijos, de generación en generación o de época en época, que se fermentan con el simple contacto de la hipocresía y que se escriben en los muros de la indiferencia, donde yacen los muertos y los vivos que eligieron el sendero del odio y la venganza. Una historia que le entregue el alma al diablo a cambio de nada, que se debate entre la vida y la muerte, y entre lágrimas y penas van tejiendo los trajes que usarán en sus sepulcros. Una historia sin idioma, hueca y vacía, inerte e inmóvil. Inerte e inmóvil en la página blanca de una vida que reprocha la existencia, como el desierto, como el árbol que no tiene fruto, que vive y que muere en soledad. Hay historias de héroes que no existen, personajes de papel y de cartón creadas por la imaginación, perfectas fantasías que luchan por el bien en medio de la perversidad.
Historias de madera polillada, historias inventadas que divulgan los sueños de los hombres. Historias que levantan sus emblemas, preconizan ideales y que gritan consignas de guerra. Historias que se hacen con las armas en medio de la pólvora, en los campos de guerra o en las trincheras. Hay historias devoradas por el hombre y la miseria, por la esclavitud y el egoísmo que profanan los derechos de igualdad entre los hombres. Historias que laten en los pechos de aquellos que declaman o que cantan y suspiran en nombre del amor y de aquellos sentimientos que nos hacen felices por instantes. Hay historias de caudillos, patriotas y de cuantos abanderados que inmolaron sus vidas en busca de libertad. Hay historias de hombres y de mujeres marginados, frágiles criaturas de un mundo que postra para siempre a los débiles y desprotegidos. Hay historias de ángeles y demonios que nos abren las puertas del bien y del mal, de la vida y la muerte, del infierno y el paraíso. Historias infantiles que se cuentan a los niños al pie de su camita y que nunca terminan de escucharlas. Historias de duendes, de curas sin cabeza y de almas que penan a las 12 de la noche. Hay historias vergonzosas, ridículas y despreciables que se hallan con asombro o desconcierto en la boca del chismoso, del murmurador y de los cizañosos. Hay historias indulgentes que se cantan en las cortes o se cuentan en las cárceles y hospitales, al clamor desesperado del amor, la compasión y la clemencia. Hay historias pregonadas por doquier en la faz del universo, a lo largo y ancho de la tierra. Historias que nos hacen llorar o que nos hacen gritar de alegría, que nos tocan el alma, nos llenan de emoción y nos conmueven. Hay historias que han hecho tanto daño a la eterna humanidad por seres que, acercándose al dominio y a los poderes, se alejaron de los hombres. Hay historias clandestinas e invisibles, canceladas de la faz de la tierra, sin penas y sin glorias, como si nunca hubiesen existido. Historias que no rompieron el silencio o no pudieron salir de la absurda indiferencia que secó los huesos de sus personajes. Hay historias de músicos y poetas, dibujantes y escultores que en nombre del arte y la inspiración nos muestran la belleza de la vida a través de sus talentos. Hay historias de personas infieles y leales, tan oscuras o tan claras como la noche y el día en el fondo de sus almas. Hay también historias dramáticas, únicas y revolucionarias, que reencarnan el espíritu de la conquista y los afanes humanos. Historias de reyes y príncipes, de monarcas y gobernantes escritas con lágrimas, sudor y sangre, salpicadas de crueldad e incomprensión humana. Hay historias de magos, brujas y hechiceras, viejas como la humanidad, como la tierra, como la muerte, que infunden, invocan y proclaman. Historias sin memoria que sucumben entre el polvo
y la humedad de cualquier escaparate. Hay historias de hombres y mujeres que se rinden al primer latigazo que les da la vida o al primer tropiezo que les causa incertidumbre en su existencia. Hay historias que vivas o muertas están dentro de nosotros, pero también dentro de la humanidad, que no puede apartarse de ellas ni cancelarlas para siempre, porque se encuentran por doquier. Se encuentran en los viejos y modernos muros de la ciudad, en los grandes y pequeños monumentos, en los museos, en las antiguas tradiciones y costumbres, en las vivencias populares, en la música, el canto, en la pintura y en el poema, en los restos arqueológicos de las tribus primitivas o donde quiera que la historia deje un rastro, una seña, un testimonio de su existencia y de su paso real por esta tierra. Porque la historia es nuestra, nos pertenece del primero hasta el último de los renglones y nos representa a todos en todos los ámbitos de la existencia, tanto más antigua, más valiosa e indispensable, tanto más reciente, más creíble y auténtica. Así es la historia del pasado, del presente y del futuro. Es decir, la historia de todos los tiempos y de todos los momentos, aún de aquellos que no han sucedido, pero que ya se encuentran vivos en la mente y en el alma de los hombres. Como vemos, hay historias de todos los colores y de todos los tamaños, unas más grandes que otras, otras menos importantes y menos sugestivas que todas. Pero hay una historia, una sola historia entre todas las historias que nos hace grandes. Una historia que empezó en el cielo y terminó en la tierra con todos los mortales. Una historia que se hizo carne en medio de los hombres y venció la muerte. Una historia de amor como ninguna, que nos hace enderezar nuestros caminos, nos redime frente al mal y nos hace victoriosos para siempre. Una historia que marcó el antes y el después de nuestra historia. Una historia tan pura, tan genuina y tan inmaculada. Una historia que nos abrió sus brazos en la injusta y cruel condena de un madero, para hacernos libres y apartados para el cielo. Esta historia es una historia que nos alza desde el polvo de la tierra y nos rescata de las garras feroces del pecado. Una historia iluminada por Jesús en la cruz del Calvario. Una historia que aún resplandece en las tinieblas, que ilumina nuestros pasos con amor infinito y nos conduce con fe a un lugar siempre seguro. Una historia que nos llena de esperanza y nos confirma las promesas de su santa palabra. Una historia que fue planificada en el principio por el mismo Creador allá en el cielo, y que hoy nos restaura milagrosamente de toda iniquidad e imperfección humana.
Esa historia es aquella que nos llena de valor y nos cambia la vida. Es aquella que renueva nuestro espíritu y nuestros sentimientos. Es aquella que nos da la redención gratuitamente y que influye en la existencia de todos, es decir, en la historia individual de cada uno de aquellos que creen en el poder divino de esta, la mejor y la más grande de todas, pero de todas las historias.